Bueno, buenas noches a todos los presentes. Gracias por participar de este ciclo. Antes de comenzar, yo quiero brindar mi agradecimiento a APO por darme la oportunidad de formar parte de este ciclo de capacitaciones, que a mi entender la propuesta educativa que ellos hacen miércoles tras miércoles realmente es muy valiosa y hace que estar frente a una pantalla de computadoras los miércoles a la noche tenga sentido y sea muy útil. Sin más, a continuación vamos a estar hablando de uso de dispositivos digitales. Sé muy bien que no es un tema nuevo, pero por otro lado es un tema que es siempre actual y de vital importancia. A lo largo de la charla vamos a ir descubriendo cuáles son las complicaciones que pueden estar asociadas cuando nosotros hacemos un mal uso de los dispositivos digitales y cómo podemos revertir esta situación. En primer lugar, tenemos que decir que las complicaciones asociadas al uso de dispositivos digitales no son nuevas. Ya de hecho en los países desarrollados se viene hablando de este tema hace muchos años, prácticamente 2 décadas, puesto que ellos han entrado en esta dinámica de la virtualidad mucho antes que nosotros. Nosotros nos hemos visto sumergidos en este mundo prácticamente y de manera casi exclusiva, diría, hace 1 año y medio con el surgimiento de esta pandemia. Anteriormente utilizábamos dispositivos digitales, pero quizás no en forma tan masiva y tan significativa como hoy en día. Sí, está bueno. Ya en el año 2003 en Estados Unidos se hablaba del síndrome de fatiga visual o de astenopía y se lo asociaba con el uso de computadoras. Y ya para el año 2013 quien hace mención a este Tarjetas de síndrome es fusión. la Academia Tarje- Americana de Optometría, que ya relaciona también estos problemas visuales con el uso de computadoras en las personas que necesariamente tenían que usar estos tipos de dispositivos en sus trabajos. Y para el año 2015 es el Consejo Mundial de la Visión quien ya hace extensivo también y menciona estas complicaciones oculares y de salud en general, pero lo hace extensivo no solamente a las computadoras, sino a todos los dispositivos digitales, sin puntualizar en uno en particular. Ahora bien, ¿cuáles son los dispositivos digitales a los que hacemos referencia y qué tienen en común estos dispositivos? Cuando hablamos de dispositivos digitales no solamente hacemos referencia a una computadora, a una PC tradicional, sino que también hacemos referencia a una laptop, a un teléfono inteligente en todas sus versiones, a una tablet, a un televisor LED. Y estos dispositivos tienen 3 puntos, sí, o 3 factores en común. Uno de ellos es la distancia a la cual nosotros trabajamos, sí, con ellos. Que esa distancia se hace menor cuanto menor sea el aparato, cuanto menor sea el dispositivo. Otro punto interesante es la cantidad de horas que nosotros estamos frente a las pantallas digitales. Algunas horas son necesarias, otras horas ya es porque en algún punto nos hemos esclavizado nosotros mismos con estos aparatos. Y otro punto realmente interesante y que también vamos a estar mencionando en esta charla es que todos ellos son fuentes potenciales de emisión de luz azul. Ahora bien, para entender un poco más cuáles son las consecuencias, ¿sí?, negativas que pueden surgir del uso excesivo de dispositivos digitales, deberíamos hacer una simplificación y una división de las mismas. Yo encontré esta gráfica que me parece muy adecuada y en la cual podemos dividir estas complicaciones en complicaciones relacionadas con la visión, como ustedes lo pueden ver en la gráfica en el lado izquierdo, en color celeste, y aquí tenemos todas las complicaciones relacionadas a la parte refractiva, como pueden ser astigmatismos, presbicias, desenfoque, estimulación constante de la acomodación y otras más, o a la parte oculomotora, como pueden ser las forias asociadas, los problemas en la convergencia, la acomodación sostenida, la disparidad de la fijación, etcétera, etcétera, etcétera. Al medio, sí, otro de los puntos en los cuales podemos dividir estas complicaciones están relacionadas al propio dispositivo digital. Y aquí lo dividimos en portátiles y en fijos. Cuando hablamos de fijos hacemos referencias a las computadoras, incluidas las laptops, aunque nosotros sabemos que la laptop es una computadora portátil, pero por el hecho de que normalmente y de manera usual lo podemos utilizar sobre un escritorio o sobre una mesa, integra la categoría de dispositivo fijo. Y acá tenemos en cuenta lo siguiente, el tamaño de la pantalla, que también va a influir en el tamaño de la letra y en la distancia a la cual vamos a estar utilizando el dispositivo.
el contraste, la iluminación y lógicamente después todos los problemas asociados que tienen que ver con la postura corporal. Y el último punto son los problemas que están relacionados con la superficie ocular. Y acá dividimos entre parpadeo y patología, ¿sí? Nosotros sabemos que estar frente a un dispositivo digital supone que la tasa de parpadeo disminuye comparada con una tasa de parpadeo normal y también la amplitud de ese parpadeo disminuye y como consecuencia trae algunas complicaciones como una falta de estabilidad de la película lagrimal en la superficie ocular, incluido también una falta normal de distribución de la película lagrimal por la superficie ocular. Todos estos puntos, todos estos tres pilares los vamos a estar desarrollando a continuación. Cuando hablamos de las consecuencias relacionadas a la visión, es fácil comprender y entender que todos ustedes que realizan la práctica profesional día a día en gabinete, cuando atienden a un paciente, es normal que puedan escuchar de boca de ellos manifestar cierta sintomatología relacionada al uso de estos dispositivos, como ser cansancio, estrés visual, visión borrosa, sensación de ojos cansados, imposibilidad de enfocar después de algún tiempo de estar delante del dispositivo. Incluso muchos pueden llegar a sufrir ciertos procesos de espasmos acomodativos sin saber que lo están sufriendo. Y en este sentido, quizás la pregunta de la anamnesis común, que apunta hacia si el paciente usa dispositivos digitales, debería ser cambiada por usa dispositivos digitales, ¿cuántas horas los usa por día? Porque prácticamente hoy en día debemos suponer que la inmensa mayoría de las personas usa algún tipo de dispositivo digital, y también si hay alguna sintomatología asociada a ese uso, ¿sí? Normalmente la sintomatología asociada al uso de dispositivo digital aparece después de los 35 40 minutos de estar sentado frente a una computadora o de estar utilizando un teléfono inteligente, una tablet, etc. Algunas otras complicaciones ya un poco más graves, podríamos decir, son aquellas que pueden estar asociadas a astigmatismos no corregidos, miopías o presbicia. Cuando hablamos de astigmatismo, nosotros sabemos, por estadísticas, que las personas que viven en ciudades prácticamente a nivel del mar, como podrían ser Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Viedma y otras, presentan una prevalencia de astigmatismo que está aproximadamente entre el 45 y el 50%. ¿Qué significa esto? Que aproximadamente 4 o 5 personas de cada 10 va a presentar algún cierto grado de astigmatismo en al menos un ojo. Sabemos que esa prevalencia es mayor en ciudades con altitudes mayores, sobre todo lo que es la zona cordillerana de Argentina, Chile, Bolivia, Perú van a presentar prevalencia de astigmatismo mayor. Pero por otro lado, el porcentaje de lentes tóricos blandos que se adaptan para corregir astigmatismo es significativamente menor a la prevalencia. Esto nos da a suponer que evidentemente todavía hoy se sigue practicando el equivalente esférico. No en un porcentaje alto como se lo podía practicar antes, pero todavía en algún porcentaje se lo sigue practicando. ¿Y qué podemos decir del equivalente esférico? Que es una práctica que hoy en día prácticamente no tiene fundamento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lentes de contacto blando, la inmensa mayoría de las adaptaciones se realizan con lentes desechables diarios o reusables quincenales o mensuales. Y estos lentes de contacto están desarrollados en materiales cuyos módulos de elasticidad son muy bajos, es decir, son materiales muy elásticos. Sus espesores son mínimos, prácticamente nosotros no podemos distinguir al tacto el espesor de un lente de contacto. Y esto genera que cuando el lente de contacto se adapta en el ojito del paciente, prácticamente replique las condiciones queratométricas de ese ojo. Aun cuando este lente de contacto tenga geometría esférica, se adapta perfectamente a una córnea tórica. Esto se puede demostrar, por ejemplo, tomando una queratometría en un paciente a ojo desnudo y repitiendo la queratometría, pero esta vez con un lente de contacto esférico adaptado. Ahí nos vamos a encontrar con dos situaciones que podemos leer. La primera situación es que la queratometría sobre el lente de contacto va a resultar ser más plana, lógicamente, pero por otro lado, las diferencias de curvatura entre los radios de mínima y los radios de máxima medianamente se van a estar manteniendo. Esto significa que el lente de contacto no es capaz de corregir un astigmatismo bajo
de 0,75 dioptrías, por ejemplo, por algún componente de lágrima. ¿Por qué? Porque va a estar replicando la geometría corneal, la geografía corneal. Entonces, no corregir un astigmatismo, por más bajo que sea, trae implicancias como, por ejemplo, que el paciente tenga una pérdida de agudeza visual. ¿Sí? Dependiendo de la cantidad de astigmatismo, de la orientación, de las condiciones de iluminación, esa pérdida puede variar, pero es una pérdida que termina siendo significativa. Otro punto interesante también es que va a encontrar una dificultad de focalización evidente. ¿Por qué? Porque el sistema óptico no va a saber, ¿sí?, si enfocar en un meridiano o enfocar en otro, dado que son dos meridianos principales a corregir y el lente esférico da una sola opción. Y el otro punto también es que hay una evidencia en la pérdida de contraste, una pérdida de contraste significativa. Entonces, todos estos factores, la pérdida de agudeza visual, una falta normal de acomodación y una pérdida de contraste, se van a ver mucho más potenciadas cuando esta persona esté delante de una pantalla, sea de una computadora, sea de un teléfono, sea de una tablet, sosteniendo la visión por más de 35, 40 minutos. De ahí la importancia de corregir astigmatismos con lentes tóricos. Otro punto interesante, como están viendo en la gráfica, es el punto 2, ¿sí? Es el desarrollo de la miopía. Se sabe que el uso cotidiano, frecuente y por muchas horas de los dispositivos digitales genera el desarrollo de miopía. De hecho, en Asia, muchos países ya por propia genética, por predisposición, pero también por esta dinámica y modalidad de utilizar demasiados dispositivos digitales, hay una alta prevalencia de miopía. Hay países en donde entre los jóvenes hay un 75-80% de prevalencia de miopía, y las estimaciones indican que para el año 2050 aproximadamente la mitad de la población tendrá algún cierto grado de miopía. Y hoy cuando hablamos de esta miopía ya estamos hablando prácticamente de una enfermedad o de una epidemia de miopía. Y lo que antes tratábamos como una ametropía de orden refractivo, hoy lo tratamos como una ametropía ya de orden ya más a nivel del organismo, ¿no? Una ametropía que ya sale de lo refractivo para convertirse prácticamente en un desorden a nivel del alargamiento del globo ocular, con todas las consecuencias que esto puede traer, como por ejemplo glaucomas asociados, desprendimientos de retina, algunos problemas también que pueden manifestarse en la mácula, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un tema muy importante a tener en cuenta. Hay las empresas, fabricantes de lentes de contacto y fabricantes de lentes aéreos, quien no desarrolló un producto para tratamiento de miopía está en desarrollo. Juntamente también hay otras asociaciones de orden sin fines de lucro y libre de cualquier tipo de empresa, que están desarrollando estudios para ver cómo frenar o al menos ralentizar la evolución de la miopía. Se sabe que el uso de lentes de contacto multifocales o lentes para gafas aéreas multifocales puede ser efectivo, la ortoqueratología también, el uso de atropina también es otro de los métodos. Cuando hablamos de presbicia tenemos que decir que normalmente la presbicia es una ametropía de carácter ya dinámico de la acomodación que aparece en el orden de los 42 años promedio, un poco más lejos en los miopes, un poco antes en los hipermétropes, pero también hay estudios que muestran y dejan evidencia que hoy en día la presbicia se está adelantando. ¿Por qué? Por toda esta dinámica de uso tan masivo y no controlado de dispositivos digitales. De hecho, hoy en día ya muchos laboratorios de lentes de contacto y de lentes aéreos han desarrollado algún tipo de lente para usar específicamente con dispositivos digitales. Es un punto muy interesante también para tenerlo en cuenta y para seguirlo. Ya algunos problemas más evidentes asociados también con la visión son aquellos que tienen que ver con algunos problemas relacionados con la parte motora del sistema visual. Por ejemplo, algunas forias asociadas que en situaciones normales pueden ser compensadas perfectamente por las reservas funcionales. Sabemos que cuando los pacientes están
largas horas frente a dispositivos digitales, con el cansancio que esto genera, con el estrés que esto genera, con la acomodación sostenida, muchas veces esas reservas funcionales se agotan y no pueden compensar estas forias pequeñas, y el paciente comienza a manifestar síntomas de visión borrosa, visión doble, cefaleas, etcétera, juntamente también con un cansancio generalizado de la parte motora del sistema visual, dolor y molestias en los párpados, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nos referimos a las consecuencias asociadas esta vez a los dispositivos digitales, debemos decir, ¿sí?, que los dividimos en dos grupos, como dije anteriormente, portátiles y fijos o computadoras, pero todo apunta a que cuanto más pequeño es el dispositivo digital que usamos, más corta es la distancia a la que lo usamos y más pequeña es la letra que utilizamos. Y también pasamos por alto tener en cuenta el tipo de iluminación ambiente, y con eso muchas veces generamos un brillo inadecuado en la pantalla que dificulta aún más nuestra buena visión, nuestra buena focalización. No tenemos en cuenta el contraste, no tenemos en cuenta la postura corporal frente al dispositivo digital, y esto desencadena un sinfín de inconvenientes en cuello, espaldas, incluso en las piernas. Y las complicaciones oculares asociadas a la superficie ocular, esto también hay que tenerlo en cuenta, porque cuando hablamos de superficie ocular nosotros inmediatamente pensamos, por ejemplo, en la lágrima como la aliada de una buena visión y buena salud ocular, y sobre todo cuando pensamos en la adaptación de un lente de contacto. Nosotros sabemos que la lágrima tiene muchas funciones, entre ellas generar, por ejemplo, o transportar nutrientes, permitir una buena oxigenación a la córnea, actuar como agente antibacterial, formar sobre el epitelio corneal una superficie ópticamente perfecta. Pero si pensamos, por ejemplo, que estando delante de una pantalla de un dispositivo digital, la frecuencia de parpadeo disminuye muchísimo, entre 4 y 5 veces puede disminuir. Si normalmente en situaciones normales podemos parpadear alrededor de 12, 13, 15 veces por minuto, cuando usamos un dispositivo digital, esa frecuencia puede bajar a 4 o 5 veces, a veces menos. Esto trae también un desorden a nivel de la película lagrimal. ¿Por qué? Porque no solo se ve afectada la frecuencia de parpadeo, sino que también se ve afectada la amplitud de parpadeo. Hay personas que no llegan a unir párpado con párpado, ¿sí?, en cada parpadeo, sino que no cierran completamente el ojo, y esto trae una perturbación en la distribución de la película lagrimal por sobre la superficie ocular, pero también una perturbación en la estabilidad de la película lagrimal. Entonces, no es casualidad encontrarnos con tinciones conjuntivales o tinciones corneales en pacientes usuarios de dispositivos digitales. Y, por ejemplo, con patologías asociadas a epiteliopatías de párpado o pliegues conjuntivales cuando estamos hablando de usuarios de lentes de contacto que además usan dispositivos digitales en una forma no adecuada. Entonces, todas estas cuestiones las tenemos que ir resolviendo y charlándolas con nuestros pacientes para hacer que el uso de dispositivos digitales sea un uso adecuado y no convertirnos nosotros en un esclavo de la tecnología. Cuando hablamos de los niños, sabemos también que la tecnología digital ha llegado a ellos y ha llegado para quedarse. Mucho más si pensamos en el último año y medio en situación de pandemia y todo lo que esto ha cambiado, ¿no? No solo ha cambiado la manera de trabajar de mucha gente adulta, ¿sí?, no solo ha cambiado la manera en la cual nosotros nos podemos relacionar con nuestros pares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, no solamente ha cambiado la manera en la cual nosotros podemos llegar a realizar alguna actividad de ocio, ¿sí?, a través de un dispositivo digital. También ha cambiado la vida de los niños. Yo veo a mis hijos, tengo una nena de 9 años, y un varón, una nena de 11 y un varón de 9, y a finales del año pasado y a principios de este año, en donde la escolarización era 100% virtual, tenían entre 4 y 5 reuniones por Zoom diarias. Hoy ellos en día saben mucho más de la plataforma Zoom que lo que puedo ser yo, ¿no? ¿Por qué? Porque la han utilizado hasta el hartazgo. Y después del Zoom viene, bueno, que estoy en un grupo de WhatsApp porque me comunico con mis compañeros para ver cómo hacemos este trabajo, y el grupo de WhatsApp es después, bueno, a ver, ingresamos a una plataforma de videojuegos para jugar conjuntamente en línea, y la tecnología digital está presente siempre, todos los días.
Yo recuerdo cuando era chico y a veces no tenía nada que hacer, le decía a mis papás que me aburría y ellos me decían, bueno, aburrirse es bueno porque desarrolla la imaginación. Y yo, claro, con 9, 10 años, 11 años no entendía eso. Hoy en día sí lo entiendo, ¿por qué? Porque si a muchos chicos de esa edad, 9, 10, 11, les sacamos un dispositivo digital, muchas veces no saben qué hacer, porque el dispositivo digital en algunos casos se ha convertido en su amigo inseparable y en el único amigo que tienen. Pero bien, hay estudios que muestran que la tecnología y el uso de dispositivos digitales tiene ventajas, ¿sí? Y aporta beneficios para el desarrollo intelectual de los niños, pero también trae inconvenientes. Dentro de algunas ventajas podemos situar, por ejemplo, el acceso a contenidos fehacientes de manera muy ágil y muy rápida. Lo que a nosotros nos llevaba, por ejemplo, tiempo ir a buscar a la biblioteca del colegio o a la biblioteca de la ciudad, ¿sí? Del barrio en donde vivíamos, algún contenido para la escuela, ellos hoy en día, con un par de clics en la computadora y buscando en alguna página contenidos reales, contenidos ciertos, lo tienen prácticamente mucho más a mano, mucho más ágil, mucho más rápido. Otro punto interesante también, como yo comentaba del caso de mi nene, que puede llegar a interactuar, ¿sí? Con sus compañeros, incluso en videojuegos. Y también está demostrado que hay ciertas plataformas que estimulan la atención, la memoria y el cálculo mental. Pero por otro lado también hay inconvenientes asociados, como mencioné anteriormente, todo este desarrollo, ¿sí? Y evolución de la miopía que estamos viendo hoy en día, con todas las consecuencias negativas que está teniendo para la salud ocular. También vemos que hay niños que su único mundo se ha convertido, ¿sí? El mundo virtual, y fuera del mundo virtual no existe nada, y si se le quita un dispositivo digital no saben qué hacer, se encuentran completamente perdidos. Hay una dependencia, no diría total, pero casi, por la tecnología digital. Y también hay otra problemática, ¿sí? Con respecto a la salud, y es que la dependencia a los dispositivos digitales genera mucho sedentarismo, y esto trae aparejado también problemas de sobrepeso infantil. Otro punto interesante, porque ya hablamos, por ejemplo, de la distancia de trabajo, ya hablamos de las largas horas que ocupamos frente a dispositivos digitales, es la luz azul que estos dispositivos emiten. Y ahora ustedes se preguntarán, bueno, pero la luz azul es parte de la luz visible, ¿no? Es parte del espectro visible que emite el sol. Y el sol brilla en el cielo hace cientos de miles de años y siempre emitió luz azul. ¿Y por qué ahora, justamente ahora que tenemos todo el problema de la pandemia, le agregamos otro problema que es la luz azul? Bueno, vamos a entender, ¿sí? Vamos a intentar explicar cuál es la problemática de la luz azul. En primer lugar, decimos que la luz azul, como dije anteriormente, forma parte del espectro visible. Corresponde, ¿sí? A las longitudes de onda que se encuentran entre los 380 y los 460 nanómetros. Son las longitudes de onda del espectro visible que mayor carga energética transportan. Pregunta de cuestionario, por cierto, que se divide en luz azul turquesa, que es la más cercana al centro del espectro visible, muy próxima a las longitudes de onda del color verde, y en luz azul de alta energía o luz azul violeta, que se encuentra justamente en el extremo del espectro visible, inmediatamente al lado de las longitudes de onda correspondientes a la radiación ultravioleta. Esta luz azul de alta energía tiene longitudes de onda comprendidas entre los 380 y 410 nanómetros, y presenta una característica, una de las tantas, que transporta una alta carga energética, ¿sí? Menor, pero podríamos decir similar a las longitudes de onda de la radiación ultravioleta A. Ahora bien, ¿hay alguna diferencia entre la luz azul que emite el Sol y la luz azul que puede emitir un dispositivo digital? Y evidentemente no, porque es la misma naturaleza, forman parte del mismo espectro electromagnético. Es decir, la luz azul que emite el Sol y la luz azul que emite un dispositivo digital son iguales en frecuencia, son iguales en amplitud, ¿sí? Pero evidentemente hay una gran diferencia, que es la intensidad. La luz azul del Sol es hasta 100 veces más intensa que la luz azul que puede emitir un dispositivo digital.
Llámese un teléfono de última generación, llámese una tablet, llámese un televisor LED. Ahora bien, en contraposición, en la vereda opuesta, nosotros sabemos, por ejemplo, que el sol brilla en el cielo una cantidad de horas delimitada de manera natural. Para aquellas zonas, para aquellos países, para aquellos habitantes que se encuentran en zonas ecuatoriales, el sol brillará más horas por día que para los habitantes que estemos más al sur o más al norte, más en las zonas polares. Y lógicamente los países que están en verano van a recibir más horas de sol por día que aquellos países que estemos en invierno. Pero en promedio, ¿sí?, los habitantes de la Tierra recibimos entre 10 y 12 horas de sol por día, en promedio. Ahora bien, ¿cuál es la cantidad de horas que nosotros podemos estar expuestos a la luz azul que emite un dispositivo digital? No hay límite, el límite lo ponemos nosotros, ¿sí? Pueden ser 4, pueden ser 8, pueden ser 12, pueden ser 16. Es arbitrario. Y sabemos que tenemos que usar dispositivos digitales, en mi caso, por ejemplo, estrictamente por lo laboral, pero después también lo puedo usar para algún fin de ocio y el dispositivo digital me atrapa. Entonces, por eso es que intento no utilizarlos demasiado, sobre todo fuera de horarios o en horarios más de noche. Pero evidentemente el límite lo ponemos nosotros, ¿sí? Mientras que de manera natural la cantidad de horas de sol está limitada. Otro punto diferente, ¿sí?, y para tener en cuenta, es la distancia entre la fuente emisora y el receptor. Por ejemplo, el Sol está aproximadamente a 150 millones de kilómetros de la Tierra. O dicho de otra manera, 150.000 millones de metros, ¿sí? 150 y 9 ceros. Cuando hablamos de un dispositivo digital, ¿a qué distancia nosotros podemos utilizar una computadora? 50 centímetros, ¿sí? Un teléfono de última generación, 35 centímetros, a veces menos. Entonces estamos comparando el Sol, que emite luz azul, a 150.000 millones de metros de la Tierra, contra la luz azul que emite un dispositivo que lo usamos a 0,5 metros o 0,35 metros. La diferencia es completamente significativa, es abismal, no podemos comparar una distancia con la otra. Y el tercer punto, también muy importante, es la iluminancia real del ambiente, lo que ustedes están viendo en la gráfica como el quinto bullet, el quinto tips. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es iluminancia? Bueno, la iluminancia es cómo está conformada, dicho en palabras simples, cómo está conformada, ¿sí?, o la naturaleza de la luz que ilumina una determinada superficie, un determinado ambiente. Para esto, lógicamente, hay estudios, ¿sí?, de fluxometría, y estos estudios indican que, por ejemplo, cuando hacemos esa medición y estudiamos la naturaleza de la luz solar en un exterior, un día soleado a las 10 de la mañana, vemos que esa luz está compuesta por longitudes de onda prácticamente homogéneas, es decir, cada longitud de onda está presente en un porcentaje igual a la otra, ¿sí? No hay una gran disparidad o gran diferencia entre la prevalencia de unas longitudes de onda con respecto a otra dentro del espectro visible. Cuando estamos hablando de luces LED, esas luces que nosotros comúnmente conocemos como luces frías, que tenemos en nuestros hogares, que ustedes pueden tener en sus ópticas, que podemos ver en el alumbrado público, o las luces que emiten los dispositivos digitales como los teléfonos de última generación o las tablets, vemos que el componente de luz azul prevalece por sobre el resto de las longitudes de onda de los demás colores del espectro visible, es decir, que el porcentaje de luz azul es muy alto comparado con el porcentaje presente de otros componentes de longitudes de onda. Es una diferencia también muy significativa, ¿sí? Una homogeneidad en presencia de longitudes de onda cuando hablamos de la luz solar y una heterogeneidad de presencia de longitudes de onda cuando hablamos de la luz azul que emiten los dispositivos digitales. Pues bien, ¿toda la luz azul es mala? No, no toda la luz azul es mala, no todo es negativo, ¿sí? Tiene su lado bueno, lógicamente, porque si naturalmente está, por algo es. Y la luz azul, entre otras funciones, ayuda a la contracción pupilar. Cuando nosotros estamos un día soleado en el exterior, ¿sí?, las pupilas se contraen.
Se contraen justamente ¿para qué? Para que nuestro sistema visual pueda adaptarse a las diferentes condiciones de iluminación y pueda de alguna manera amortiguar, apaciguar ese impacto de luz intensa. Bueno, la luz azul ayuda a esa contracción pupilar. Por otro lado, también la luz azul regula los ciclos circadianos de nuestro organismo, aquellos ciclos que ya se convierten en rutinarios y que normalmente están limitados por la luz y por la oscuridad. Y básicamente el ciclo sueño-vigilia. ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? Entendamos lo siguiente. Nuestro organismo tiene una glándula que se llama glándula pineal, que es la encargada de segregar una hormona que es la melatonina, que es la hormona del sueño. En presencia de luz azul, la glándula pineal está inhibida, está como dormida, no segrega melatonina. Cuando los niveles de melatonina en nuestro organismo son bajos, nuestro organismo se encuentra activo. Esto significa que durante el día, cuando el sol brilla en el horizonte, hay emisión de luz azul, hay presencia de luz azul en el ambiente, la glándula pineal está inhibida, no hay segregación de melatonina, nosotros estamos activos. Cuando el sol de manera natural comienza a ocultarse en el cielo, comienza a desvanecerse la presencia de luz azul, la glándula pineal se activa, comienza la segregación de melatonina, los niveles de melatonina en nuestro organismo comienzan a ser cada vez más altos, más elevados, nuestro organismo de manera natural comienza a entrar en una etapa de reposo para luego entrar en la etapa de sueño. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros utilizamos un dispositivo digital a una hora no adecuada? Por ejemplo, más allá de 8, 8 y media de la noche, estaríamos en el límite ahora. Que estamos engañando de alguna manera a nuestro organismo y haciéndole creer que todavía es de día. ¿Por qué? Porque estamos frente a un dispositivo que es un potencial emisor de luz azul. Entonces nuestro organismo cree que es de día, la glándula pineal está dormida, no segrega melatonina, no entramos en esa etapa de reposo de manera natural y no entramos en la etapa de sueño de manera natural. ¿No les pasa que a veces una mañana se despiertan con la sensación de haber dormido poco y nada? Pues justamente pasó eso. Nos terminamos durmiendo la noche anterior producto del cansancio, ¿sí?, acumulado durante las largas jornadas que tenemos, pero no entramos de una manera adecuada. Entonces nos parece que el sueño fue poco. Bien, justamente por no haber entrado a esa fase de reposo y de sueño de manera adecuada. ¿Qué decir de la luz azul? ¿Sí? Y sobre todo la luz azul de alta energía. Esta luz azul tiene una característica, no solamente que comparte con las longitudes de onda de la radiación ultravioleta una alta carga energética, sino también que tiene la capacidad de dispersarse muy fácilmente, ¿sí?, desde que sale de la fuente emisora. Por ejemplo, cuando el sol brilla en el horizonte, emite luz azul entre los demás componentes del espectro visible, entre longitudes de onda correspondientes a rayos ultravioletas, ¿sí?, y a infrarrojos, pero la luz azul tiene la capacidad de dispersarse, de diseminarse en el espacio y en la atmósfera. Esa es la razón por la cual nosotros vemos el cielo azul y no lo vemos de otro color. Pues bien, la luz azul que emite un dispositivo digital también tiene esa capacidad de dispersarse, de diseminarse. Y eso es lo que genera que nuestro sistema visual no encuentre un punto de focalización fijo. Esa es la gran diferencia entre leer un libro digital o leer un libro físico. ¿Sí? Cuando nosotros leemos un libro físico, el libro lo tenemos siempre a la misma distancia y para el sistema visual es relativamente fácil enfocar. Cuando leemos algo digitalmente, vemos la pantalla de un teléfono celular de última generación, la pantalla de una computadora, cualquier pantalla LED, ¿sí?, cualquier pantalla digital, la luz azul se dispersa muy fácilmente y genera que nuestro sistema visual se exponga constantemente a microfluctuaciones para poder focalizar. Eso es lo que genera, ¿sí?, la llamada fatiga ocular digital. Que esto se hace evidente después de estar 35, 40 minutos, una hora frente a un dispositivo digital, sin haber tomado los recaudos necesarios, ¿sí?, de descansos, ¿sí?, programados. Y otro punto también, y esta vez relacionado a la alta carga de energía que estas longitudes de onda pueden transportar, el que se está estudiando si efectivamente la luz azul de alta energía podría llegar a generar en las células sensibles de la retina algún cierto desorden, como lo pueden generar
las longitudes de onda correspondientes a la radiación ultravioleta. Teniendo acá presente que la radiación ultravioleta, que es generalmente la que llega a la superficie terrestre, es la radiación ultravioleta A, porque la B y la C quedan prácticamente retenidas en las capas de la atmósfera, y también la radiación ultravioleta A es filtrada, así en gran porcentaje, por la córnea y el cristalino, pero si algo llega al interior del sistema visual e impacta en la retina, podría llegar a generar daño. Pues hay que tener en cuenta que la luz azul de alta energía no queda filtrada en las capas superiores de la atmósfera y tampoco es filtrada o bloqueada por el cristalino o la córnea, porque forma parte del espectro visible. Pasa directamente al interior ocular. Entonces se está estudiando si hay algún cierto grado de patologías o de eventos adversos que estas longitudes de onda podrían causar en las terminaciones nerviosas de la retina. Para ir cerrando, y para decirles que no todo es negativo, lógicamente, vamos a dejar algunos tips que es bueno que nosotros los pongamos en práctica, pero que también lo hagamos extensivo a nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros colegas, pacientes, ¿sí? Vecinos. Y es, si bien no nos podemos divorciar de la tecnología digital, llegó hace años para quedarse, nos ha salvado, ¿sí? La vida, podríamos decir, en este último año y medio de pandemia. No sabemos qué queda de acá para adelante con respecto a la pandemia, pero sabemos que el uso de dispositivos digitales va a seguir formando parte de nuestra dinámica de trabajo, de nuestra dinámica de comunicación, relacionamiento social, va a seguir formando parte para muchos de su dinámica de entretenimiento. Lo que sí debemos hacer es pasar más tiempo al aire libre, porque pasar tiempo al aire libre significa que yo deje de lado el dispositivo digital y eso es bueno, lo dejo de lado al menos por unos minutos. Y además que hace bien estar al aire libre, hace bien estar al sol, hace bien tomar esas pequeñas dosis de radiación ultravioleta para generar, ¿no?, la síntesis de la vitamina D y la correcta asimilación de calcio en los huesos de nuestro organismo. Hay que hacer actividad física. Sabemos que el uso de dispositivos digitales fomenta el sedentarismo y todas las consecuencias negativas que esto trae sobre nuestra salud. Entonces hay que hacer actividad física. Hay que salir a correr. El que no puede correr, que salga a trotar. El que no puede trotar, que salga a caminar. Pero hay que moverse. Incluso en las pausas activas que debemos hacer cuando estamos frente a un dispositivo digital, es bueno ponernos de pie y movernos, estirarnos, ¿sí? Cambiar de postura, cambiar de posición. Utilizar la regla 20-20-20, que es esta regla que ya se ha mencionado en otras charlas de este mismo ciclo. Cada 20 minutos de trabajo frente a un dispositivo digital, tomar una pausa activa de 20 segundos y mirar a 20 pies de distancia o 6 metros para relajar completamente la acomodación, ¿sí? Sacarle a los ojos esa presión de constante, ¿sí?, acomodación que hacemos cuando estamos trabajando con un dispositivo digital. Ponernos de pie, movernos, cambiar de postura, estirarnos. Tener en cuenta que hay que mejorar también la iluminación del ambiente en donde estamos trabajando con un dispositivo digital. Por eso cuando el dispositivo es pequeño, un teléfono, ¿sí?, normalmente estas cosas no las tenemos en cuenta, porque un teléfono lo utilizamos cuando estamos sentados, cuando estamos recostados en el sofá, cuando estamos acostados en la habitación, cuando estamos de pie, cuando vamos caminando, y estas cosas de mejorar la iluminación ambiente no las tenemos en cuenta. Hay que tenerla en cuenta, hay que evitar brillos molestos, hay que permitirle al sistema visual observar una imagen lo más limpia posible de reflejos. Otro punto interesante también es tener en cuenta la posición de la pantalla, ¿sí?, y el tamaño de la fuente, el tamaño de la letra. Se sabe muy bien que cuanto más pequeño es el dispositivo digital, menor es la letra que ocupamos, menor es la letra que leemos. Debería ser al revés, ¿sí? Deberíamos tener un tamaño de letra adecuado, más grande de lo normal. No importa que si el mensaje de WhatsApp que recibo no lo puedo ver completo en la pantalla porque la letra es grande. Es preferible mover la pantalla a no esforzar de más, ¿sí?, el sistema visual. Fíjense en la imagen, ¿sí?, la posición de esta persona, esta posición correcta, en donde la pantalla de la computadora, ¿sí?, está en línea recta con la posición primaria de mirada. No deberíamos usar nunca un dispositivo digital más abajo que la posición primaria de mirada. Fíjese la postura de la espalda, bien recta, la postura de las piernas, de los brazos,
¿sí? Todo a 90 grados uno de otro, formando 90 grados. El antebrazo con el brazo, ¿sí? Y las piernas lo mismo. Punto interesante, si la persona es usuaria de lentes de contacto, ¿sí? Y sobre todo blandos, bueno, deberíamos procurar adaptar un lente de contacto blando que tenga propiedades de lubricación, humectación e hidratación óptimas, pero también ayudar, ¿sí?, a que la comodidad con el uso se vea mejorada o al menos sostenida con la ayuda de algún agente humectante, algún agente lubricante. Cuando realizamos la anamnesis, quizás es un error, ¿sí?, suponer que una persona utilice un dispositivo digital, pero hoy en día prácticamente todos utilizamos, ¿sí?, en cierta medida algún tipo de dispositivos digitales. Prácticamente no hay personas que se libre de esto, quizás personas muy adultas o personas, sí, o niños muy, muy pequeños, pero normalmente todos utilizamos algún tipo de dispositivo digital. Entonces, formular la pregunta con cuántas horas de uso le das a los dispositivos digitales y si hay alguna sintomatología, sensación de sequedad ocular, picazón, visión borrosa, etcétera, que aparezca después de 35 o 40 minutos de estar utilizando un dispositivo digital. Y por último, educar, ¿sí? Nosotros mismos tener todos estos conceptos presentes siempre, educar a nuestros familiares, a sus pacientes, ¿sí?, a los vecinos, cada uno desde el rol que nos ocupe, tenemos que educar, somos profesionales de la salud y nuestra misión y nuestro objetivo es cuidar la salud de cada uno de los miembros de las comunidades en las cuales vivimos, ¿sí? Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias.